gracias, Javier. Continuamos con esta tercera jornada de CREAs, pero estamos llegando ya a la recta final. Después de conocer cuáles son las tecnologías más innovadoras para la gestión de alarma, la parte normativa y también operativa, queremos saber ahora cuáles son los datos y cómo trabajan la seguridad pública. Es decir, cuál es el volumen de alarmas que se producen en España y de qué manera trabajan las fuerzas y cuerpos de seguridad en este sentido con las empresas. Para ello, nadie mejor que los cuatro invitados que nos acompañan hoy vía en remoto, que son representantes de las unidades de seguridad privada de la Policía Nacional, la Guardia Civil, los Mossos de Escuadra y la Ertzaintza. Conectamos en primer lugar con el comisario principal Manuel Yanguas, que es el jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional. Buenas tardes, Manuel. Gracias, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros y cuéntenos cómo han evolucionado las alarmas en los últimos años y sobre todo cómo está trabajando la Policía Nacional con las empresas en este ámbito. Hola, buenas tardes, Enrique. Buenas tardes, Manuel. Creo que se me recibe bien. Te oímos bien, te oímos Vale, perfectamente. vale, perfecto. Ya no puedo hacer más. Estoy utilizando de base para la tableta el router, o sea, el router. Pero Perfecto. ya mejor, no puedo, más cerca no puedo estar. Se te oye y se te ve fenomenal, vamos. Perfecto. Bien, nada, primero, nada que nada, agradecer la invitación, felicitar de verdad porque me está gustando mucho, la estoy siguiendo desde el principio de la jornada, me está gustando mucho y nada, voy a facilitar una serie de datos que tenemos desde la Unidad Central de Seguridad Privada. Tengo una presentación de PowerPoint y que si podéis arrancar, vamos explicando, voy comentando los temas. De acuerdo, bien. Vamos a ver. Estas son las actividades propias de las CREAs, es decir, en sus dos vertientes. Lo que es la explotación de centrales de alarma para la conexión, recepción y verificación, es decir, lo que hacen las empresas de seguridad que prestan esta actividad. Y luego, por otro lado, tenemos la del artículo 5.3, que es la actividad que tanto las entidades públicas o privadas pueden hacer con respecto a sí mismos, es decir, constituir centrales receptoras de alarmas de uso propio. Pasamos, por favor, la slide. Qué bonito queda eso de slide. Luego, sabemos que todas están sometidas a autorización administrativa y todas deben cumplir los requisitos, tanto los requisitos que hay sobre lo que es el local, el establecimiento donde se encuentra la propia CRA, como los procedimientos de actuación que hay en la orden del 2011 sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada. Por favor, la siguiente. De acuerdo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros como Unidad Central de Seguridad Privada? Tenemos dos vertientes, lo que es las inspecciones de oficio, es decir, lo que nosotros hacemos dentro de nuestro plan de inspección anual. Tenemos un plan nacional de actuación anual y hacemos esas inspecciones de oficio, inspeccionamos todas las CRA, incluyendo las de uso propio, y luego tenemos lo que es la inspección a instancia de parte, es decir, a aquellas inspecciones que hacemos las que hacemos como consecuencia de la solicitud de una apertura de una nueva central receptora de alarmas y aquellas que hacemos como consecuencia de alguna intervención administrativa en aplicación del régimen sancionador, normalmente bien porque se ha detectado alguna irregularidad o bien porque se ha formulado algún tipo de denuncia. ¿Qué tenemos ahora mismo en la estadística nuestra de la Unidad Central de Seguridad Privada? Tenemos 132 empresas de seguridad privada que se dedican a centrales receptoras de alarmas, de las cuales no, y además tenemos 10 de ámbito autonómico, de actuación es únicamente en un ámbito autonómico. Tenemos también, por otra parte, 39 entidades públicas o privadas que disponen de CRAs de uso propio. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuál es nuestra intervención cuando hacemos, qué es lo que motiva nuestra intervención en los casos de inspecciones?
por supuesto, estamos hablando de a instancia de parte, es decir, por denuncia. ¿Cuáles son los principales, o los dos principales hechos? El no hacer o el retraso de hacer, es decir, lo que constituye la infracción muy grave, que es normalmente o con ocasión de la falta de transmisión a las fuerzas y cuerpos de seguridad competentes de alarmas reales que se registren en las CRAs, incluidas las de uso propio, y el retraso en la transmisión de las mismas, cuando no, ese retraso no está justificado. O el hacer, es decir, lo que, por otro lado, un momento que he perdido esto, vamos aquí, que lo tengo aparte, he perdido la pantalla, pero tengo chuleta. Vale, no, me he equivocado. Vamos a ver. O el hacer, es decir, la comunicación de una o más falsas alarmas por negligencia, deficiente funcionamiento del sistema o falta de verificación previa, que esto es lo que constituye la infracción grave del artículo 57.2J de la Ley de Seguridad Privada. Pasamos. Ya vamos adelantando que dentro de esas infracciones que se cometen por hechos muy graves, el 50% de esas sanciones lo constituye la no comunicación por motivos diversos. Es decir, no se realiza la verificación conforme a lo que establece la orden 316 o se producen dudas del operador en cuanto a cuándo y a cómo actuar tras la confirmación del robo o de la intrusión. Bueno, esto es lo que para nosotros, según nuestra estadística, constituye el 50% de los hechos que son susceptibles de sanción por falta muy grave. El restante, bueno, pues en el restante ya es más amplio y normalmente suele ser el retraso en la comunicación a las fuerzas y cuerpos de seguridad, que puede prolongarse desde 5 minutos hasta 1 hora en la mayoría de los casos, lo que es la comunicación. Y luego, por otro lado, el servicio de acuda. El retraso en el servicio de acuda, que suele ser bastante, en ocasiones, suele ser bastante considerable, bien por negligencia bien del operador, bien por el propio servicio o porque no está dimensionado adecuadamente la duración del trayecto hasta el lugar. Es decir, desde donde parte el vehículo de acuda hasta donde se produce la alarma no se ha calculado bien y se produce un retraso bastante considerable a la hora de personarse en el lugar donde se va a prestar ese servicio de acuda. Por otro lado, que tenemos en cuanto a las infracciones graves, el 25%, es decir, una de cada 4 infracciones graves la constituyen una negligencia. La CRA comunica a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero son conscientes de que ha habido una activación involuntaria del sistema de seguridad por parte del cliente. Es decir, a pesar de eso, lo comunican. En otras ocasiones hay una falta de verificación, los operadores no aplican los procedimientos de verificación que están previstos y aún así realizan la comunicación a fuerzas y cuerpos de seguridad. Y luego, por último, tenemos un mal funcionamiento. Es decir, se produce, las dos anteriores serían como consecuencia de una actuación posterior y aquí habría un mal funcionamiento como una actuación previa. Es decir, no hay un correcto funcionamiento de los sistemas, están mal gestionados, mejor dicho, y luego, cuando se produce, hay una inadecuada gestión técnica de la operatividad de los sistemas. Es decir, el operador no gestiona bien el sistema antes o una vez que lo tiene ya operativo, por decir de alguna forma, no tampoco lo opera convenientemente, no sigue el procedimiento adecuado. Durante el 2020, el año 2021, sabemos que todavía no lo hemos terminado, estamos observando una tendencia, gracias a Dios, a la baja en cuanto a la imposición de sanciones por estos dos artículos que hemos dicho, por esta tipología, tanto por faltas graves como muy graves. En el año 2020 se impusieron 13 sanciones por faltas muy graves y 36 por faltas graves, y durante lo que llevamos de este año, aunque bien deberíamos prorratear en principio el último trimestre, pero vemos cómo, a pesar de todo, mal se tendría que dar la cosa y no parece, por la cantidad de procedimientos que estamos instituyendo, que se vaya a producir ningún tipo de aumento con respecto al año pasado,
que además fue un año bastante anormal, 2020, en todo, para el sector y para nosotros mismos, en cuanto a servicios que se realizaron por parte del sector y, por supuesto, intervenciones que tuvimos nosotros. Estuvimos todo bastante ralentizado. ¿Cuáles son las anomalías más frecuentes que observamos cuando realizamos las inspecciones? Bueno, pues con relación a los contratos, no se diferencia correctamente entre las empresas de instalación y mantenimiento y las empresas receptoras de alarma. No hay una correcta diferenciación en los contratos. No se realiza de forma correcta la cumplimentación del contrato por escrito. Hay en ocasiones errores en la indicación del número de mantenimientos preventivos y bidireccionales o en ocasiones también no hay una correcta comunicación en la base nuestra de datos, en Segurpri o en la base de datos del Ministerio, de los contratos ni del contenido de los contratos. ¿Seguimos, por favor? Vale. También en cuanto a los mantenimientos bidireccionales, observamos o se observa que hay un incumplimiento de las prescripciones que están previstas en la orden de interior de 316 o no hay una solicitud de colaboración a los usuarios en sistema de alarma con dispositivos no autoverificables. No se produce esa solicitud de colaboración del usuario en ese tipo de dispositivos. Y en cuanto a los libros de alarmas o los libros de comunicaciones a fuerzas y cuerpos de seguridad, observamos que no hay disposición de esto, no están los libros disponibles cuando vamos a comprobarlos o hay una incorrecta cumplimentación de esos libros. En cuanto a los contratos con servicios de verificación personal de alarmas, se utilizan en ocasiones también, vemos que se está utilizando otro personal de empresas de vigilancia para desarrollar este servicio sin que se haya hecho una contratación previa con esas empresas que aportan esos vigilantes. En los procedimientos de verificación se utiliza la llamada telefónica para verificar alarmas de atraco, es decir, sobre una alarma de atraco se está realizando también llamadas telefónicas para verificar, lo cual lógicamente es completamente irregular y no es lo que dice el procedimiento. Y en ocasiones también no encontramos la disponibilidad de la documentación solicitada para las inspecciones. Es decir, cuando nosotros hacemos una inspección avisamos que vamos, decimos fecha, día y lugar y no encontramos la documentación, no se nos presenta esa documentación. ¿Qué consejos damos nosotros in situ o ahora mismo para solucionar toda esta serie de problemas? Por hacer un correcto dimensionamiento del sistema de alarma, realizar los mantenimientos colaborativos del sistema desde las propias CRA, a realizar una formación continua de los operadores para toda esa casuística que hemos visto de cuándo debo, cuándo no debo, dudo, bueno, pues una formación continua, dar información y concienciación al cliente usuario del correcto uso de los distintos elementos del sistema, es decir, qué tiene que tocar, qué no debe tocar, cuándo lo debe tocar y cuándo no debe tocar, y luego tener una actualización de los datos de los clientes y sistemas de seguridad con el fin de aportar datos objetivos. Es lo que hemos comentado de que no se dispone de documentación o los datos no son correctos. Y esto es básicamente lo que quería comentar. Muchas gracias por la intervención muy clarificadora de cómo está actualmente el panorama, sobre todo en la parte de expedientes que seguro preocupan mucho a los gestores de las centrales receptoras de alarma y por todos esos datos que nos ha facilitado.